Vamos a comenzar haciendo el adobo para el pollo. Aquí tengo mantequilla y le vamos a poner sal, pimienta, una cucharadita de orégano, una cucharadita de romero, una cucharadita de pimentón dulce, ajo, cebolla en polvo y lo mezclamos todo. Una vez lo tengamos listo, reservamos. Vamos a preparar el pollo y vamos a hacerle un corte mariposa. Lo secamos bien y lo pasamos a la bandeja donde lo vamos a hornear. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar el cilantro. Y reservamos. Cortamos el pimiento. La cebolla. Y las papas. Vamos a pasar a adobar el pollo y nos vamos a ayudar con una espátula o con los dedos, con lo que a ustedes mejor les venga, y vamos a separar la piel de esta manera. Lo abriremos por aquí, por esta parte de las pechugas también. Y del adobo que hemos hecho le vamos a bañar por dentro. A continuación lo vamos a virar. Y nos ayudaremos con la brochita para ponerle por dentro del adobo. Seguidamente, en el fondo de la bandeja vamos a poner por las esquinas un chorro de aceite de oliva y vamos a poner unas zanahorias, las papas, el pimiento, le agregamos aceite, el zumo de un limón, sal, pimienta, romero, cilantro,
y un vasito de agua. Lo tapamos y lo vamos a llevar al horno a 200 grados Celsius o 400 grados Fahrenheit aproximadamente por 1 hora 40 o 1 hora 50, es dependiendo del horno de cada cual. Unos 15 minutos antes de que ya esté listo, le vamos a quitar el papel y lo vamos a meter al horno en la parte de grill para que se nos dore por encima. Bueno, mirad, ya tenemos el pollo listo. Todo está bien blandito, el pollo también ya está bien suavecito. Es muy fácil de hacer y queda con un sabor delicioso. Espero les haya gustado la receta y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!